Quien nos va a hablar ahorita es licenciada en Negocios y Comercio Internacional. Tiene mucha experiencia coordinando operaciones de exportaciones e importaciones en distintas organizaciones. La licenciada Astrid Garibay, que es directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa. Un honor tenerte por aquí. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Obviamente agradecer al equipo organizador de CADES por hacer este tipo de charlas. Y a todos los que nos acompañan el día de hoy, reciban un caluroso saludo y bienvenida de parte de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa. Su servidora en la Secretaría pues promueve acciones que tienen que ver con la exportación, por eso nos da mucho gusto que el día de hoy podamos tener un panel y poder hablar no solo de lo que viene en exportación agrícola sostenible, sino también tener después de su servidora viene un panel con 3 empresas exportadoras sinaloenses que ya tienen pues experiencia en diferentes, con diferentes antecedentes, todos en el giro agrícola, y que seguramente va a ser un agasajo compartir sus experiencias, pues sobre todo para aquellos que están buscando entrar en actividad. Nos vamos con mi presentación. Creo que era bien importante que en esta edición de Expoagro pudiéramos hablar de exportación, siendo que la agricultura y la actividad agroindustrial es de lo más importante que tenemos nosotros en el Estado. Si les hablara yo de algunos datos antes de entrar a hablar de lo que tiene que ver con los retos, las oportunidades y la parte de sostenibilidad, estamos hablando que más o menos en datos, hablando de números, por aquellos que les gusten los números, Sinaloa viene exportando en valor, hablando de las cifras más recientes de enero a noviembre de 2024, cerca de los 4.138 millones de dólares. De esa cantidad, históricamente el 85-86% tiene que ver con el sector agroindustrial. Así de importante es la actividad agrícola exportadora del Estado. Si lo separáramos nada más en lo que tiene que ver con el sector agrícola, sin hablar de productos procesados, está cerca del 65%. Entonces estamos hablando de un porcentaje bastante importante, por eso es importante que tengamos estas conversaciones. El día de hoy hablamos de exportación agrícola sostenible porque los negocios han ido modificando por la necesidad, por la actualidad y porque los humanos vamos evolucionando al final del día, los mercados se van haciendo más selectivos y justo por eso es parte que escuchen experiencias de los mismos empresarios para que ya no hay una forma tradicional nada más de hacer exportación, sino ya hay otros mercados de especialidad, hay nuevos requisitos, hay otras visiones de cómo consumimos los productos también nosotros los consumidores. Si habláramos de la definición pura, pues tiene que ver con que ahora se comercializan los productos de agrícolas, pero tienen que partir de de importarnos de dónde vienen, cómo se producen, cómo se mueven y cómo los recibimos. Es decir, nosotros como consumidores ya nos ha importado más quién lo siembra, cómo lo siembran, cómo lo transportan, dónde se almacena, qué tipo de materiales y empaques utilizan, qué insumos para lo que yo estoy consumiendo. Y estamos hablando de las diferentes modalidades, ¿no? Producto final, el que todos podemos adquirir en un supermercado, en una tienda, o cuando ya lo tenemos en otras presentaciones, en otras cadenas de suministro. Entonces, esto tiene que ver con las tendencias globales que hay. Es decir, cada día los mercados se han ido volviendo como más estrictos en cuanto a temas de inocuidad. Creo que los que tienen algo de experiencia aquí sabrán que ya la mayoría de los compradores no solamente les dice, está muy bonito tu producto, ya les piden qué certificaciones tienen. Creo que la inocuidad a nivel global es de lo más revisado cuando estamos hablando de productos alimenticios. Sin embargo, el enfoque del consumo ha ido cambiando. Por eso hay nuevas certificaciones que tienen que ver con prácticas responsables. En México, pues muchos de ustedes ya deben de conocer la que se denomina empresa socialmente responsable. Bueno, para el sector agro, la comercialización y la exportación hay otro gran cantidad de certificaciones de buenas prácticas que hay enfocadas al comercio justo, a la sostenibilidad,
a la parte de apoyo, género, el involucramiento que hay de las comunidades y de sectores que de pronto pueden ser vulnerables. Entonces, teniendo eso en mente, hablando de los retos en la exportación agrícola sostenible, pues definitivamente hay desafíos medioambientales que no nada más impactan a ese sector, sino a todos como habitantes del mismo planeta, que nos ponen en la mesa algunos retos para saber producir y comercializar. Por ejemplo, el tema del agua se ha vuelto sensible para muchos productores y no nada más se trata de hablar del problema, sino con todos estos retos vienen oportunidades y vienen estrategias que como empresarios, productores, exportadores, comercializadores hay que atacar, y vamos a ir hablando de esto un poquito más adelante. También las barreras regulatorias y políticas, es decir, que el hecho que nuestro consumo se vuelva muy enfocado a que nos fijemos en la sostenibilidad implica que los mercados me van a dar un acceso un poco más selectivo, ya se van a fijar qué vendo y cómo lo vendo y qué certificaciones tengo para entrar. Entonces eso de pronto se puede transformar en una barrera, ¿de acuerdo? También hablando ya de acceso a los mercados internacionales, pues cada mercado tiene su nivel de requisitos. Cada uno se vuelve más selectivo, hablando de mercados como países, pero también pensando en si estamos hablando del mercado minorista, del mercado mayorista, cada uno va marcando su cantidad de requisitos. Por ejemplo, durante muchos años ha sido Estados Unidos nuestro principal socio comercial, no solo como país, sino como estado. Digamos que el 80 y tantos % de lo que se manda de Sinaloa al mundo es a Estados Unidos. De ahí se reparte entre otros países. Por ejemplo, Japón. Japón es el segundo socio comercial, eventualmente se mueve durante el año, pero Japón es un ejemplo de un país que tiene muchísimas barreras en términos de inocuidad, de certificaciones que hay que cumplir, lo que limita de pronto cuántos empresarios están decididos en invertir y transformar los procesos de su empresa para poder tener acceso a esos mercados. Igual hablando de la Comunidad Europea y otros países, hay países que tienen más acceso que otros. Hablando también ya de otros ejemplos de los países, está Canadá, que ya no solamente se enfoca en el tema de inocuidad, es uno de los países por excelencia que tiene muchos años fijándose en la historia que hay detrás del producto. Por ejemplo, un consumidor canadiense sí le interesa saber de qué comunidad va el aguacate que se van a comer, si tiene algún impacto en la comunidad alrededor, cómo tratan el agua. Todo ese tipo de características, hay mercados que ya lo van poniendo como mínimo, y eso a nosotros como empresarios nos va a poner una pauta de por dónde le vamos a dar con nuestros proyectos. Obviamente ahorita hay opciones, pero esto no quiere decir, conforme vaya evolucionando, que se vaya haciendo ya una cosa obligatoria para todos los que quieren de verdad estar en el comercio exterior. Y obviamente con esto se busca que se transformen todos esos retos en oportunidades, que parte es de lo que ustedes ven en pantalla, que tiene como objetivo que al final nos volvamos todos competitivos. Al final de un negocio que esté suficiente maduro para entrar a la exportación, porque yo creo que sobra decir, y seguramente mis compañeros exportadores aquí después les dirán que pues no todo ha sido miel sobre hojuelas. Aparte de la disciplina que hay de ser empresario, nada más comercializador y productor, el ya tener que disciplinarte para comercializar a nivel internacional, sobre todo los retos externos que no dependen de nosotros, pues les implica una nueva disciplina y los empuja a ser competitivos no solamente en nuestro país y en otros mercados. También habrá que pensar que se generan oportunidades en los productos. Si me preguntan, nosotros estamos trayendo compradores internacionales en el centro de negocios, y es bien interesante que los últimos años cada día son otros productos los que piden. Estamos acostumbrados. Si les preguntara yo ahorita qué producto es el más exportado, estoy casi segura que en su cabeza ya pensaron que tomate. Y sí es el tomate. Pero dentro de los demás productos hay una variedad que yo creo que ni siquiera nosotros consumimos. Hoy día se comercializan productos para el mercado oriental, asiático, que aquí en Sinaloa o en México no se consumen. Sin embargo, nos están buscando de fuera para que los empresarios sinaloenses inviertan y produzcan ese tipo de También
se transforman en oportunidades, todo eso que de pronto se ve como barreras fitosanitarias, de inocuidad, de responsabilidad social, para entrar a mercados de alto valor. A veces que nuestro producto no lleve certificaciones de ningún tipo, pues me deja expuesto a recibir las ofertas que haya. Sin embargo, si yo profesionalizo mi producto, lo arropo de certificaciones, de otras características que valoren más los consumidores, definitivamente se impacta en el precio que yo puedo pedir por mi producto. Y obviamente los mercados de especialidad, como les decía, dependiendo de la región y del producto que sea, pues hay muchísimo abanico de opciones en ese sentido. Y definitivamente la oportunidad que se presenta es volvernos empresas innovadoras. Cada día veo más empresas invirtiéndoles a tecnología, hacen más eficientes sus procesos, inclusive más baratos, aunque al principio suena muy costosa la inversión en hacer eficiente o innovador sus procesos, pero los vuelve operativos y a veces con eso compiten inclusive también en costos y en precios. Y hablándoles un poquito de las diferentes certificaciones y normativas que hay en el enfoque sostenible, estamos hablando que ya no solamente hablan de inocuidad, sino de prácticas. Por ejemplo, lo que les viene en la parte de abajo, la Fair Trade, es una certificación que busca que las empresas pues tengan procesos bastante cuidados, inclusive con el tema laboral, que haya precios justos para los productores, para los mismos proveedores, para la gente que trabaja en las empresas. Y de hecho, sin afán de hacer comercial, Vegas from Mexico agrupa una estrategia justo para varios empresarios que están con esa certificación. Hay muchas otras de responsabilidad social y hay unas de procesos, certificaciones ya más conocidas que les pueden sonar a casi a todos, que tiene que ver la ISO 14001 que ven ahí, que habla de la gestión de las prácticas agrícolas. Hay otras más que seguramente ya conocen, la USDA Organic, la SMETA, la Global Gap, la Rainforest Alliance, y ahorita les platico de qué trata una de ellas, porque tiene que ver con los casos que hacemos acá. Al final del día, esas certificaciones le dan valor agregado al producto, y en algunas es el piso para que ustedes puedan entrar a negociar. Por ejemplo, aquí hay compradores que si ustedes no tienen Global Gap, ni siquiera van a tener oportunidad de hacer negocios con ellos, para que se den una idea de cómo se han ido transformando los negocios. Hay un tema bien interesante que también impacta en la exportación, que es la cadena de suministro, es decir, la parte logística. El término logística verde, pues básicamente habla de cómo transportamos las cosas, envuelve aquello de cómo hacemos la distribución de las mismas. Pues yo creo que ya todos sabemos que cada día hay más transportes que tienen que ver con otros combustibles que no son los fósiles, porque buscan reducir las emisiones de CO2 y obviamente también impactar en los costos. Claro que ha sido limitado, pero cada día es más innovador encontrar, o más fácil, encontrar ese tipo de innovaciones que representan otras oportunidades para mejora no solo del mundo, sino de la misma empresa. Hay un punto también que están viendo en pantalla, que son los puertos verdes. Eso es algo que quizás mucha gente no sepa, pero por ejemplo México tiene 4 puertos verdes. El primero de ellos es Ensenada, y todos estos nacen porque generan estrategias para tener procesos muchísimo más amenos con el medio ambiente, desde adaptar terminales, el tipo de buques que reciben. El caso más famoso que tal vez alguno ya haya escuchado es el de Long Beach, el que está en California, que tiene un reto de reducir al 90% las emisiones de carbono que hay. De hecho, tienen una terminal completamente, ¿cómo se dice?, equipada con electricidad para no utilizar otro tipo de transportes, y son muy selectivos con el tipo de buques que pueden llegar. De hecho, Sinaloa firmó un convenio de colaboración para explorar que se puede enviar hidrógeno verde hacia el puerto de Long Beach para la misma operación. Digo, acá en el norte del estado se están asentando plantas que van a producir el hidrógeno verde, esto con la intención de reducir, ¿cómo se dice?, los procesos que se utilizan con emisiones de CO2.
Y así hay muchos otros, ¿no? Como el de Valencia, España, el de Vancouver, el de Yokohama, Japón y de Singapur. Para que tengan una idea de que ya no solo es mi producto, también en cómo hago las cosas. Y que esto ya es a nivel internacional. No solamente son los países de primer mundo, nosotros como país, si ustedes nos tenían descalificados de esa lista, pues ya tenemos ese tipo de prácticas también dentro de las operaciones marítimas. Y todo esto obviamente con el objetivo de reducir el impacto ambiental, la huella de carbono que vamos generando al hacer los negocios, porque ya no solamente es pensar en mi bolsillo y hacer negocios, sino cómo me estoy enriqueciendo a través de eso. Y obviamente eso ha empujado a que las empresas tengan cadenas de suministro pues mucho más sostenibles. Y aquí ya casi cerrando para quedarnos con el foro, estamos súper a tiempo. Está las estrategias y el futuro. Hay casos de éxito bien interesantes en México, como es el tema del aguacate. Es uno de los productos más regulados. Aquí en México solamente Jalisco y Michoacán tienen como el visto bueno de Estados Unidos para la exportación. Constantemente lo revisan, pero lo interesante en prácticas sostenibles es que los exportadores están certificados con la Rainforest Alliance Certification, que no es otra cosa más que una certificación que revisa mucho la cantidad de agua y los procesos de agua que tienen. Es decir, buscan que el impacto del suministro de agua por pieza de aguacate sea menor, ¿no? Porque sí es un problema en las comunidades que cosechan aguacate el tema del agua. Entonces, así como ese hay otros, también en Sinaloa el tema del mango se ha venido trabajando algunas características que tienen que ver con sostenibilidad. Adicionalmente, los empresarios sinaloenses en el tema del mango inclusive tienen políticas socialmente responsables que impactan en el género. La mayoría de los empaques trabajan con una gran cantidad de mujeres dentro de ellos. Entonces, al final del día, la invitación del foro en el tema de exportación agrícola es que nos tenemos que adaptar y generar alianzas. Es bien interesante cuando desde afuera nos empujan de pronto a crecer o a generar esta nueva dinámica de la exportación agrícola sostenible, y que definitivamente esto sí viene impactando en la seguridad alimentaria. Como les digo, sí nos importa ya que comemos, de dónde viene y cómo lo transportan. Y al final del día, pues ya no son tendencias emergentes, ya viene siendo parte del quehacer. Los negocios se han ido transformando y muy probablemente en 5 años ya todos los mercados tengan un piso de certificaciones y de prácticas que ya no sean negociables. Entonces, yo creo que me quedo con eso. Era un poquito un resumen para que tuvieran una idea de lo que se está haciendo en el mundo de exportación agrícola sostenible. Cualquier cosa que quieran saber de nosotros, los programas en tema de exportación, tienen el contacto de su servidora ahí. Muchísimas gracias. Qué buena plática, Astrid. La verdad es que es muy ilustrativo y muy inspirador saber que ahora estamos haciendo así los negocios, cuando hace unos años parecía que solo los filántropos se preocupaban porque se redujeran las emisiones, como bien mencionabas, a lo largo de toda la cadena y no solo de los productos terminados. Tu experiencia sin duda ilustra muy bien lo que está sucediendo ahorita. Sé que ahorita tenemos un panel que coordinan ustedes en donde vamos a ahondar un poco más. La invitación, por supuesto, es a que contacten a Secretaría de Economía cuando quieran exportar. Ellos van a saber asesorarlos para que podamos hacer negocios sostenibles desde el punto de vista financiero, pero también del ambiental y el social. Muchas gracias, Astrid. Te dejo el escenario para que coordinen ustedes el panel, ¿cierto?